Torre, con la presencia de las congresistas Pariona, de Belaunte, Castro. No contando con el quórum reglamentario, vamos a iniciar la sesión extraordinaria en calidad informativa de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión de Mujer y Familia. Dejamos constancia que se encuentran con licencia los congresistas Alberto Oliva, Octavio Salazar, Juan Carlos González, Marisol Espinosa, y que han justificado su inasistencia los congresistas Zacarías Lapa, Johnny Lescano, Milagros Takayama, Tamara Arimborgo y Nelly Cuadros. El día de hoy voy a, por eso, dirigir la sesión por encargo del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, quien ha solicitado licencia por coordinaciones de último momento que lo han obligado a viajar a su región para actividades propias. Agradezco por eso en su nombre y el mío la disposición de la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia para llevar a cabo esta sesión que, como ustedes saben, es una sesión preparatoria con miras al Pleno Mujer que el presidente del Congreso ha anunciado para el próximo 7 de marzo. Vamos a iniciar entonces con la orden del día. El primer tema es el debate del predictamen conjunto recaído en el proyecto de ley 3693 que propone... Perdón, vamos a dar paso a la presidenta de la Comisión de la Mujer para que también pueda dar el quórum de la sesión. Sí, muchas gracias. Buenos días a los congresistas y Indira Wilca. En esta sesión conjunta queremos dar cuenta que no contamos con el quórum respectivo, sin embargo, debo comunicar que han pedido dispensa la congresista Arimborgo, Cecilia Chacón ha pedido licencia, Choquehuanca de Villanueva licencia, Cruz Tevez Luz Rebeca licencia, Echevarría Huamán Sonia también con dispensa, González Ardiles Juan Carlos con dispensa, Ramos Rosales María licencia, Takayama Jiménez con licencia. Y de la misma manera estaríamos iniciando con una sesión informativa y, como decía la congresista Wilca, esto es una sesión preparatoria de cara al Pleno Mujer que va a tener lugar el día 7 de marzo, en la que esperamos poder poner en debate del Pleno un paquete de proyectos de ley que en realidad están enmarcados en la lucha contra las violencias que viven las mujeres jóvenes y niñas en nuestro país. Muchas gracias, congresista Indira. Entonces empezamos. Gracias. Vamos a pasar entonces al primer punto del orden del día. Como decía, es el predictamen recaído en el proyecto de ley 3693, que propone la ley por la que se modifica el Código Penal para incorporar como agravante en el delito de apología los delitos vinculados a la violencia contra las mujeres. Voy a pasar a presentar este predictamen. El predictamen conjunto que presentamos para este debate se refiere al proyecto de ley 3693, propone un cambio en el delito de apología que está previsto en el artículo 316 del Código Penal para incluir allí un tratamiento agravado para los delitos que principalmente afectan a las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. Este proyecto fue derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como primera comisión y a la Comisión de Mujer y Familia como segunda comisión dictaminadora. Como sabemos, la violencia contra las mujeres en sus diversas modalidades se enmarca en una estructura social que reproduce y perpetúa prejuicios y estereotipos que discriminan a las mujeres. Por eso es necesario que se sancione con claridad, además, a quienes promueven con su actuar la violencia contra las mujeres. Damos la bienvenida a la congresista Foronda también a esta sesión conjunta, deseándole siempre lo mejor. Revisemos entonces algunos ejemplos de estos casos que se pretende abordar con esta iniciativa legislativa. Por ejemplo, en noviembre del 2018, a través de un video difundido en las redes sociales y luego en medios de comunicación, pudimos ver al señor Jefferson Prince Vázquez Díaz, cuyo oficio es el de comediante, incitando a la violencia contra las mujeres bajo supuestas bromas sobre casos de feminicidio, de violación sexual y de agresiones contra las mujeres. Frente a ello, la 55 Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió una investigación preliminar, pero hoy la pena privativa de la libertad para estas conductas son no menores de 1 año ni mayores de 4. Por lo tanto, no habría una sanción efectiva en un caso como este, que muchos hemos podido conocer y nos indignó a través de las redes sociales. Antes también, en el mes de septiembre del 2018, pudimos ver al señor Coelet Santana Carvajal,
emitiendo expresiones de justificación de la violencia contra las mujeres. En este caso, también el Ministerio Público, desde la 44 Fiscalía Provincial Penal de Lima, actuó de oficio y abrió investigación preliminar en su contra. Estos, lastimosamente, no son casos aislados, sino que representan cómo piensan y actúan muchas personas en nuestra sociedad en función de patrones socioculturales que tienen su origen en el machismo y que reproducen prejuicios y estereotipos sobre las mujeres y también sobre los varones. La propuesta legislativa es muy concreta porque propone que hacer apología de los delitos relacionados a las distintas formas de violencia contra las mujeres tenga una mayor pena que hacer apología sobre otros delitos. En esta lista que está presentada en el predictamen se incluyen los delitos que se agravarían. El artículo 108A, homicidio calificado por la condición de la víctima. El artículo 121B, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. El artículo 170, violación sexual. 171, violación de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir. Artículo 172, violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. Artículo 173, violación sexual de menor de edad. 174, violación de persona bajo autoridad o vigilancia. 175, violación sexual mediante engaño. 176 y 76A, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. 176B, acoso sexual. Con esta descripción del dictamen y la descripción en particular de los delitos que se estarían agravando, abrimos el debate para las y los congresistas que deseen participar. Congresista de Belaúnde, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a las presidentas el día de hoy en esta sesión conjunta y, por supuesto, también a mis colegas. Creo que este es un predictamen muy importante para este compromiso que estamos adquiriendo como Congreso con el siguiente Pleno Mujer. Yo quisiera tal vez ayudar a enriquecer el enfoque con lo que es la experiencia, tratando con personas que han sido víctimas de abuso sexual. Yo estoy presidiendo actualmente la Comisión de Abuso Sexual de Menores de Edad en Organizaciones y uno de los problemas que existe para que las personas denuncien es el entorno de violencia que existe en la sociedad, violencia que es normalizada, violencia que es celebrada, situaciones de revictimización que se dan en redes sociales, dudando de las víctimas. Es todo un entorno que hace que sea muy difícil que se proceda con la denuncia. Y una vez que de manera valiente hay quienes se atreven a denunciar, estas personas son permanentemente revictimizadas. Una persona que ha sufrido algún tipo de abuso sexual o violencia física es revictimizada no solo cuando se duda de su versión o recibe ataques, sino también cuando entra a Facebook o alguna red social y ve que hay un comediante, entre comillas, o hay algunas páginas que incitan el odio, donde están celebrando y haciendo apología de una situación por la que ellas y ellos han pasado. Entonces, creo que es muy importante ayudar a combatir de manera frontal esta cultura de violencia. Cultura de violencia que es parte de la cultura machista, y hay que decirlo de manera muy clara. Este no es solo un problema que vayamos a solucionar modificando el Código Penal, es importantísimo que lo hagamos, por supuesto, pero tenemos que ir a la raíz del problema, que es un problema de un machismo estructural que afecta la vida de las mujeres y de los hombres en nuestro país. Este es un paso fundamental, presidentas, y celebro que vaya a ser uno de los puntos que tratemos en el próximo Pleno Mujer, si es que podemos contar con el quórum necesario para su necesaria aprobación. Muchas gracias. Gracias, congresista de Belaúnde. Si algún otro congresista quisiera tomar la palabra. Congresista Castro. Gracias, presidentas. Bueno, en realidad este tipo de proyectos de ley no hacen sino, creo, dar respuesta a lo que viene pasando en nuestra sociedad. Hay una clara vulneración a los derechos de las mujeres, desprotección absoluta, creo, inclusive por la propia sociedad, que no ha podido reaccionar. Yo este proyecto de ley
que si bien cierto día es un predictamen, no solamente deberíamos incorporar la apología a la violencia, sino inclusive a la denigración a la mujer. Es fácil ver en las redes sociales cómo denigras a una mujer con frases improperios. Hay inclusive miles de seguidores en algunas páginas de Facebook donde la frase fundamental es hablar de la mujer, denigrar a la mujer. Y creo que deberíamos ir un poquito más allá, no solamente de la apología a la violencia, sino la apología a la denigración de la condición de mujer. Y que esto sea parte también de este predictamen y que se sancione y que justamente se evite que la apreciación de la sociedad en general y sobre todo de los varones es que la mujer termina siendo un objeto. Entonces yo sí pediría al presidente si se podría considerar esa posibilidad de agregar este texto y que hagamos de una vez respetar esas frases o improperios, muchas veces que no necesariamente siendo en las redes también se hacen directamente a la mujer. O sea, a una mujer que pasa por la calle es tranquilamente vejada con frases que dañan la imagen y dañan inclusive psicológicamente a las mujeres, ¿no? Yo quisiera esto que se considere, presidente, si es posible. Gracias. Sí. Han pedido la palabra la congresista Foronda y la congresista Pariana. Solo quisiera hacer un apunte. Hoy, de hecho, estamos avanzando con la discusión y, por supuesto, esto que señala es algo que se va a incorporar y creo que el equipo de la Comisión, tanto de Justicia como de Mujer, lo está tomando en cuenta. Hay un apunte, como es una propuesta para agravar delitos existentes en relación a la apología, podría incluirse en las acciones que usted señala, congresista, el delito de discriminación, que ya existe, digamos que acá configuraría esa situación que usted señala, y el delito de acoso, que es, digamos, una modalidad muy común que está vinculada a lo que usted señala. Entonces, se podrían incluir esos delitos en el agravante que estamos señalando acá y eso será, digamos, algo que ya la comisión podrá trabajar. Entonces, le damos pase ahora a la congresista Marilena Foronda. Sí, con mucho gusto. Mi colega está pidiendo. Gracias, Presidenta. Muy brevemente, ahora que se ha mencionado el tema de acoso en medios digitales, a raíz de una iniciativa de la abogada feminista Fátima Toche, yo convoqué el año pasado a una mesa de trabajo con organizaciones de mujeres para tratar el tema del acoso a mujeres en espacios virtuales. Y fue a raíz de esto que alcanzamos al Ministerio de la Mujer la propuesta para que haya un observatorio y un espacio donde las mujeres denuncien. Esto fue impulsado de manera decidida bajo la gestión de la entonces ministra Ana María Choquehuanca. Siento que el espacio no ha sido lo suficientemente difundido. Creo que sería bueno que el Ministerio de la Mujer pueda comprometerse más para difundir y mostrar que las mujeres cuentan con este canal de denuncia frente a la violencia o el acoso que puede existir en redes. Pero es interesante, el año pasado, en cifras que le solicité al Ministerio de la Mujer del periodo que va de febrero a diciembre, se registraron 792 denuncias de acoso, donde el número principal ha sido insultos electrónicos, o sea, personas que son insultadas, pero también hay casos de extorsión con material sexual, hostigamiento, suplantación, ciberamenaza, ciberbullying, grooming, y creo que lo que está demostrando este portal que está funcionando lamentablemente sin mucha comunicación, pero aún así nos está dando información, es que tenemos que ver la manera de asegurar que las mujeres puedan estar seguras en Internet y que no estamos todavía dando esa necesaria protección y que lamentablemente, así como las casas, las calles, los trabajos, las escuelas, el espacio virtual es también un espacio lleno de violencia contra la mujer. Entonces, yo pediría a la presidenta de la Comisión de la Mujer, si es posible, invitar a la ministra o a quien la ministra designe para que nos cuente más de esta plataforma de denuncia, cómo podemos ayudar en la difusión y otros hallazgos o recomendaciones que se puedan hacer en materia legislativa y de políticas públicas a raíz de esa valiosa información. Muchas gracias. Mil gracias, colega, y disculpe lo extenso de mi interrupción. Al contrario, el maestro con cariño. Solamente felicitar a la autora del proyecto
por esta iniciativa y también resaltar que no solamente se trata del incremento de las penas, sino de mecanismos que puedan articular ya políticas de Estado y convenciones internacionales que reconocen en este proceso el poder dar mayor celeridad y mayor efectividad en la aplicación de la justicia frente a delitos contra la violencia de la mujer. Y en esa perspectiva, sumándome a la iniciativa que ha planteado mi colega, sería interesante ver cómo estos niveles de articulación que se dan, no solamente a nivel de normas, tiene digamos, su contraparte en el monitoreo y seguimiento de estos compromisos a nivel internacional por parte del Estado peruano. La norma lo que va a hacer es visibilizarlo y va a generar mecanismos que ayuden a facilitar el acceso a justicia a las mujeres, superando todos estos procedimientos engorrosos que hay a partir de una nueva tipificación. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece también relevante el hecho de que en el predictamen se haya recibido opiniones favorables de los sectores, ¿no? De parte del MIDES y del propio Ministerio de la Mujer, lo que fortalece una mayor institucionalidad en esta búsqueda de justicia para las mujeres en el país. Yo quisiera finalizar mi intervención señalando que ojalá que en la próxima convocatoria que tengamos de la Comisión de la Mujer tengamos el quórum respectivo para que esto pueda ser algo prioritario en términos de su debate y aprobación, dado que hasta ahorita las intervenciones de los que estamos aquí, y esperemos que del Congreso en su conjunto, vayan en esa misma dirección, ¿no? De fortalecer lo que hemos logrado y no retroceder ni un milímetro en la conquista de los derechos de las mujeres. Gracias. Muy bien, gracias, congresista Foronda. Y igual compartimos con ustedes que hay una sesión que de todas maneras se va a dar continuando esta misma, que hoy no tiene el quórum reglamentario, pero la expectativa es que sí lo tenga para el 18 de febrero. Entonces, desde ya también lo ponemos de conocimiento para que lo sepan a las 10 de la mañana. Entonces, ahora tiene la palabra la congresista Pariano. Bueno, muchas gracias. Quiero además saludar las opiniones que se han vertido respecto a esta iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley en realidad nace a partir de los casos que se han estado difundiendo no solo a través de las redes, sino cuando uno camina por las calles a ver cómo estos cómicos ambulantes desarrollan, digamos, su oficio, ¿no?, de comediantes. No hace falta, mejor dicho, ver cómo los comediantes que ocupan la Plaza Acho, ¿verdad? Chabuca Granda, y en realidad hacen unas referencias a expresiones de misoginia, de sexismo, incluso justificando formas de violencia contra las mujeres. O sea, yo circulo por esa plaza y otras también en regiones de nuestro país y de verdad nadie dice nada. Al contrario, la población es expectante y se ríe y se burla de ello. Y a mí me preocupa cómo es que estamos normalizando este tipo de conductas sobre pretexto de la comedia, la broma y el chiste, y en el fondo lo que estás generando es un nivel de naturalización, ¿no?, de la expresión contra las mujeres, ¿no? Y además hay que señalar, y ya la congresista Wilca lo mencionaba, respecto a este pastor perteneciente a un movimiento evangélico, ¿no?, donde vertía expresiones exaltando la violencia contra las mujeres. Y además no era, digamos, en una entrevista o en una opinión. El señor da charlas formativas a miles de ciudadanos, ¿no?, para expresarse respecto a la fe, a la iglesia, pero sin embargo haciendo hincapié a expresiones que justifican nuevamente, exaltan, promueven violencia contra las mujeres. Decir que las mujeres pueden ser golpeadas hasta en 4 oportunidades porque eso no es pecado, eso no es delito, y si hace después de 4 veces, esto sí compondría pecado y por lo tanto podría resarcirse pagando un monto de dinero y se salva el ciudadano y entra al universo, al cielo o al paraíso. O sea, realmente eso no se puede tolerar.
Y entonces, esta iniciativa de ley no es que se remite solo a estos dos casos, sino más bien es importante mencionar que estos no son casos aislados y que por el contrario es una representación de nuestra sociedad, de cómo piensan y actúan. Claro, algunos ciudadanos dirían, pero bueno, ¿a cuántos tendríamos que denunciar por estas formas de expresión que compondrían apología? Ya algunas personas me venían diciendo, pero eso en realidad, ¿qué límite tiene con la libertad de expresión? Y a mí me parece que el límite son los derechos humanos. O sea, no se puede tolerar, avalar, reproducir, ni mucho menos normalizar todo aquello que denigra, como decía bien el congresista Castro, ni mucho menos que afecte la dignidad, ni la libertad, ni la sexualidad de las mujeres, ni de cualquier ciudadano. Entonces, esta iniciativa de ley lo que hace es justamente sancionar la exaltación y la justificación de estas formas de violencia traducidas en, digamos, en un ejercicio de apología. Si bien los estudios han demostrado que la penalización de ciertas conductas o la elevación de las penas no son necesariamente efectivas para disminuir estos ilícitos penales, sí es necesario visibilizar ciertas conductas pues, relacionadas a las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, además entendiendo que estas son objeto de las mismas debido a su condición de mujer y por lo que se requiere una regulación especial. Es así que este proyecto propone incorporar algunos delitos vinculados a la violencia que afrontan las mujeres como agravantes del delito de apología. En este segundo párrafo al artículo 316 y nosotros proponemos que tendría que aumentarse el quantum de la pena. Actualmente no podría ser más de 1 año ni menos de 4 años una sanción sobre este tipo de delitos que generan violencia. O que justifican la violencia contra las mujeres, nosotros planteamos una mayor sanción penal, en este caso no menor de 4 años ni mayor de 6 años, 250 días de multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Solo así, señores congresistas, en esta sociedad peruana nuestra, machista, aún misógina, sexista y que burla de la ley incluso y de las normas existentes en nuestro país, tolerando y reproduciendo violencia, creo que vamos a nosotros desde este gesto, desde el Parlamento, a contar con una ley, poder de algún modo generar mayor conciencia y aquello que es prohibido, aquello que no es posible, no tiene cabida en este contexto, además donde se matan a las mujeres, en donde se violentan verbalmente, en donde se humillan, y mucho menos podemos permitir que ya sean comediantes, pastores o religiosos generen un tipo de apología de delito a la violencia. O sea, una apología de delito, ¿no? Que componga violencia, además que esto pues tendría un impacto en la sociedad no solo de adultos, también de niños, de jóvenes. Eso es en concreto la propuesta de ley que nosotros planteamos y esperemos que de verdad podamos llegar a una posición en la que converjamos todos los parlamentarios y que de cara al Día Internacional de la Mujer podamos tener un marco legal que sancione este tipo de exaltación y de justificación de la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Pariona. Le damos la bienvenida también a la congresista Karina Beteta a la presente sesión. Entonces, hemos escuchado las intervenciones de los parlamentarios en relación a esta propuesta de predictamen. Conocimiento señala que el día lunes se convoca y ya se somete a votación. Discúlpame, ustedes están en una sesión informativa. Recién habrá un debate cuando se tiene la mayoría, que digamos cuando hay quórum, se pondrá a debate los dictámenes y ahí se tomará la decisión en lo que respecta con los votos que podrán manifestar cada congresista de los miembros de esta comisión. Solamente eso quería decir para que luego no se diga se ha dejado solamente al voto. No hay nada que se deja al voto porque no estamos en sesión, digamos, con el quórum reglamentario. Antes de pasar al siguiente punto, en todo caso,
Hemos arrancado con la presentación de este predictamen. Como todos ustedes saben, de acuerdo al reglamento, y lo hemos planteado desde el inicio de la sesión, estamos en una sesión informativa. Por lo tanto, se adecúa lo conversado o lo expresado por los congresistas en esta sesión a esa condición, en una sesión informativa. Solamente quería añadir que de lo expresado en estas intervenciones, en esta ronda de intervenciones que se ha dado, se va a plantear que el equipo puede incorporar en el texto sustitutorio lo referido por el congresista Castro sobre incorporar también los delitos de acoso y de discriminación e invitación a la discriminación. Ahora sí, pasamos al segundo punto, presidente. Sí, en efecto, el día de hoy, en esta sesión informativa, lo que se está haciendo es socializar los proyectos de ley en aras, además de recoger aportes, contribuciones, observaciones que nos permitan luego en la siguiente sesión poder ampliar, por supuesto, el debate y por consiguiente someter a votación. No hay ninguna infracción del reglamento, ¿verdad? Entonces pasamos con el segundo punto, la exposición y debate del alcance de los proyectos de ley 3131 de Fuerza Popular y del proyecto de ley esto sería 673 de la Comisión de Justicia. Este a cargo de la Comisión de la Mujer y este de la Comisión de Justicia. Sí, el proyecto 673 del Nuevo Perú, atendiendo que son propuestas similares en cuanto a la materia. Y el tema está referido a violencia política hacia las mujeres o ley para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres. Adicionalmente, se ha distribuido el día de ayer el proyecto de ley 3903, 2018-Congreso de la República, que ha sido decretada la Comisión de la Mujer y a Constitución sobre la misma materia para que pueda ser acumulado al predictamen respectivo. En ese sentido, vamos a poder exponer los alcances de dichos proyectos. Si contamos con la representante, en este caso la congresista Aramayo, para que exponga su proyecto de ley 3131. ¿Contamos con la presencia? Ha pedido que se transmita un video, presidente. Me informan que ha pedido que se transmita un vídeo en donde la congresista sustenta el proyecto de ley 3131, por lo que autorizamos en todo caso la proyección. La congresista autora del proyecto de ley 3131 no ha podido estar presente por razones de fuerza mayor, por lo cual ha optado por, en todo caso, adjuntar un vídeo a la que vamos a escuchar en estos momentos. Proyectamos el vídeo. Buenos días, colegas. Permítame saludar a la presidenta de la Comisión de la Mujer, la colega Tania Tariona, que me permite pasar este video, que saluda en primer lugar el predictamen del proyecto de ley que acumula el proyecto de ley 3131, proyecto de ley contra la violencia política hacia las mujeres. Permítanme ustedes destacar algunos antecedentes de este proyecto de ley. El año 2018, el 23 de julio, llevamos adelante en el Perú un primer foro que tenía como objetivo ver el tema, un foro internacional sobre violencia política contra las mujeres. En este foro participaron colegas de Canadá, de México, de Ecuador y de Bolivia. Y precisamente de estos dos últimos países son los antecedentes legislativos que vamos a revisar en la comisión. La experiencia boliviana es interesante. Su composición demográfica es que hay 49.6% mujeres y 50.4% varones. Sin embargo, con esta ley que erradica de alguna manera la violencia respecto a las mujeres, se ha logrado que de 130 parlamentarias, 70 sean mujeres y 60 sean varones. 53.1% de su conformación parlamentaria es mujeres y en gran medida se debe a que ellos tienen una ley específicamente de violencia política. En Ecuador han incorporado a una ley importante un capítulo que tiene que ver con la violencia política. El objeto de esta norma es buscar prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres a fin de promover y garantizar su pleno ejercicio en igualdad de condiciones, hombres y mujeres en las mismas condiciones para poder hacer política. Tiene algunos principios rectores, que es la igualdad, el derecho a la no discriminación, a la equidad, la participación política plena, y tiene una nueva tipología. Con esta ley, en el Perú, además de la violencia física, psicológica, sexual, se va a tipificar como delito la violencia política, y eso
modifique el artículo 46 del Código Penal. Colegas, yo podría exponer seguramente con mayor amplitud, pero ustedes han escuchado mis intervenciones en el Pleno, son a favor de la mujer, busca de la paridad en nuestro país y en todo caso lo que también busca esta norma es que no se nos discrimine, que no se nos margine por el hecho de ser mujeres, que podamos competir en igualdad de condiciones. Yo espero contar con el apoyo a este proyecto de ley y reconocer y saludar a cada una de las mujeres de Fuerza Popular y de las otras bancadas que hoy están participando de este debate. Un abrazo, congresista Tariona, y espero que estos argumentos puedan ser además analizados por ustedes. Muy buenos días, colegas. Sí, sí, culminó el vídeo y agradecemos al equipo técnico de su despacho por el alcance. Efectivamente, hemos venido coordinando con la congresista Aramayo respecto a este tema. Además, fuimos partícipes de un evento internacional en donde mujeres autoridades y con otras experiencias internacionales se ha podido comprender que un problema de violencia en el ámbito político, que compone además una forma de acoso, es un problema global. Sufren en España, en Europa, en el norte, en América Latina y en todas partes. El Perú podría ser el segundo país que cuente con un marco legal que prevenga y sancione el acoso político. Y esta ojalá sea la gran oportunidad. Sí, congresista de Belaunde, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar la iniciativa de la congresista Aramayo, que se suma a la ya presentada, me parece, por la colega Indira Wilca. Cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hicimos un dictamen sobre este tema. Estamos hablando de, si no me falla la memoria, entre septiembre y octubre del 2017. Lamentablemente, en ese momento, la mayoría en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos mostró la voluntad de querer descartar esta propuesta, ¿no? Incluso hubo intervenciones bastante particulares relativizando el problema. Incluso cuando yo lo paso a cuarto intermedio para buscar lograr la construcción del consenso necesario, varios congresistas reaccionaron airadamente y se retiraron de la sesión, boicoteando el quórum de la misma en señal de protesta porque esta iniciativa no se había mandado al archivo. Yo, felizmente, esta propuesta no se mandó al archivo y ahora puede enriquecerse con la propuesta de la congresista Aramayo y espero que haya una mayor conciencia en los colegas sobre la necesidad de contar con esta importante norma para asegurar que las mujeres puedan participar en política en igualdad de condiciones y de manera segura. Gracias, presidenta. Gracias, congresista de Belaunde, por hacer este recuento, porque efectivamente en la Comisión de Justicia, uno de los proyectos de ley, especialmente el 673, presentada por la congresista Wilca y la bancada Nuevo Perú, tuvo ya un momento de discusión dentro de la comisión y lamentablemente esto pasó a un cuarto intermedio. De ello, la congresista Wilca va a dar cuenta porque se pasó a un cuarto intermedio, sin embargo, tenía ya un dictamen puesto en discusión. Sin embargo, como informé hace rato, se ha decretado a la Comisión de la Mujer y Justicia el proyecto de ley 3903 que aborda el mismo tema y actualiza además de acuerdo a las leyes vigentes, porque ha habido ahora un cambio en el Código Penal cuando ya se tipifica como delito penal el acoso. Y entonces esto ya, por supuesto, hace un cambio sustantivo. En ese sentido, vamos a dar la palabra a la congresista María Elena Foronda para luego muy brevemente, a la presidenta de la Comisión de Justicia. Muy brevemente y agradeciéndole por su gentileza. Los que hemos asistido a este evento internacional sobre el tema de la violencia política de las mujeres y hemos reconocido las experiencias que se compartieron en esa oportunidad de España, de Bolivia, de Chile, etcétera, reconocemos que es un vacío importante en el marco legal del país y que como tal tiene múltiples formas de expresión la violencia política contra las mujeres. Lo vivimos aquí en este propio Congreso de la República.
cuando hay ciertas intolerancias en términos de lenguajes sexistas que todavía imperan en nuestra concepción al abordar un tema que es el tema de equidad de género. Y cuando hay intenciones de presentar iniciativas legislativas que desvirtúan o quieren dejar de lado todos los procesos que ya se han avanzado, o en los términos de representación política que nos corresponde a muchas parlamentarias dar en distintos espacios y que vemos relegada nuestra participación solamente por nuestra condición de mujer. Por lo tanto, me parece absolutamente pertinente, Presidenta. He presentado también una iniciativa en el mismo sentido, que espero pueda ser acumulada o presentada también a la Comisión para su debate en el momento que se considere oportuno. Pero yo considero que es un tema prioritario y que esperamos todas las bancadas lo asuman con responsabilidad, sin sectarismo y como prioridad para la política del país. Muchas gracias, congresista. Comisión de Justicia. Gracias, Presidenta. Quiero presentar, Presidenta, como autora de 2 proyectos en realidad que abordan esta materia y que han sido, digamos, a lo largo de este tiempo que tenemos en el Parlamento, decretados a ambas comisiones, tanto a Mujer como a Justicia. Como usted bien señala, el primer proyecto fue el proyecto de ley 673, que fue enviado a la Comisión de Justicia. El congresista de Belaunde también ha hecho referencia a ello, puesto que el proyecto es del 2016, pero en 2017 se construyó un predictamen e iniciamos el debate de esta propuesta legislativa. Lastimosamente no pudo avanzar más en su discusión, quedó en cuarto intermedio. Luego hemos presentado hace algunos días una nueva propuesta que lo que hace es actualizar, dada los cambios que ha habido en términos legales también, que están vinculados a la situación de acoso y violencia que viven las mujeres, pero también, lastimosamente, dado los casos de acoso que se han ido registrando, por ejemplo, en el último proceso electoral, en el cual sin duda la participación de las mujeres ha sido importante y en el que se han ido registrando nuevos casos de violencia y de acoso político que lo que hacen es fundamentar y dar más elementos de por dónde tiene que ir la iniciativa, que debe no solamente sancionar esto de manera ejemplar, sino además garantizar medidas para evitar que eso se vuelva un problema más extenso de lo que hoy es. Entonces, son 2 proyectos de ley. Uno hoy está en Comisión de Justicia y otro para Comisión de la Mujer. ¿Por qué hemos presentado esos 2 proyectos de ley? Ya lo he mencionado, hay cambios que se han dado a nivel del contexto, nuevos hechos y fundamentos que nos permiten ampliar la propuesta. Pero sí queremos señalar que hemos mantenido la nomenclatura de acoso político como primer elemento característico de ambos proyectos. Estamos hablando de un término que no solamente está presente en nuestra legislación nacional, sino que además es parte de un conjunto de políticas públicas a nivel de la región que buscan promover justamente una mayor protección para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en general. Estamos hablando, en este caso, la nomenclatura y el término acoso político como un elemento que tiene que ser comprendido desde las políticas públicas, se encuentra ya en el Plan Nacional contra la Violencia de Género que está vigente desde el 2016. Ahí ya se está haciendo referencia al acoso político como una de las formas justamente de violencia que vivimos las mujeres en lo público. De la misma forma, se ha incorporado en el proyecto de reforma del sistema electoral que fue presentado hace un poco más de un año por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Ya ahí también el jurado, entendiendo la responsabilidad que iba a tener de cara al proceso electoral que, como digo, se dio en nuestro país el año pasado y que no tuvo un mecanismo específico para poder abordar la cantidad de casos que se han dado de violencia contra las mujeres candidatas. Ahí también se incorporó en este proyecto. Bueno, supimos luego que la reforma del sistema electoral lastimosamente no recogió estos aspectos. Y el reconocimiento social que de esta realidad se viene teniendo cada vez con mucho mayor presencia en la opinión pública. Como yo recordaba, en el 2016, cuando presentamos este proyecto, incluso había quienes dentro de este Parlamento cuestionaban el hecho mismo de que las mujeres viviéramos acoso político. Se decía que no, que el acoso político o los hechos que configuran acoso político, es decir, restringir la participación de las mujeres aludiendo a elementos de prejuicio propios del machismo, era algo, digamos, normal dentro de la participación política, que quienes estuviéramos en la vida pública tuviéramos o tendríamos que aguantar más o menos
porque así es, pues, ¿no? La política, cualquier tipo de situación de agresión. Pero afortunadamente hoy, Presidenta y colegas, hay un reconocimiento de que el acoso no es una broma, de que el acoso no es un trato cotidiano o de que el acoso no es algo que deba aguantarse deportivamente como parte del ejercicio de la política, sino que el acoso es lastimosamente un conjunto de prácticas a veces muy sutiles que lo que hacen es redundar en la violencia. Entonces, hay encuestas importantes de GFK, por ejemplo, del 2017, que en primer lugar nos llevan a ver que hay cada vez más personas que entienden lo que es el acoso y que por supuesto lo rechazan. Y eso es algo que definitivamente tiene que incorporarse a la discusión parlamentaria. En segundo lugar, hemos querido darle en ambos proyectos la continuidad del ámbito de alcance. Estamos hablando de no solamente mujeres elegidas en cargos de elección popular, valga la redundancia, sino también mujeres en cargos políticos por designación, es decir, mujeres que asumen dentro de la función pública un cargo importante, no siempre mediante el voto popular, ministras, funcionarias del Ejecutivo, por ejemplo. Mujeres dirigentes de organizaciones sociales también, porque hay que decirlo, el proceso de participación política es un proceso que encadena espacios institucionales, pero que también se alimenta de espacios dentro de la sociedad civil, partidos políticos, gremios, en fin, colegios profesionales, y lastimosamente desde ahí es donde se vienen registrando situaciones de violencia y de acoso político contra nosotras. En tercer lugar, la precisión en las manifestaciones de acoso político. Hemos numerado para que no haya duda de a qué nos referimos cuando hablamos de acoso político y no tengamos discusiones que no van al fondo de los hechos, digamos, actos referenciales que configuran este acoso, ¿no? Hay una lista que hemos ido sacando a partir de los casos concretos de vulneración a candidatas o a mujeres en el ejercicio público que ya han sido denunciados. La base, además de estos actos referenciales, también está en una propuesta de ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia contra las mujeres en la vida política, que ha sido construida a nivel de la MESEVI de la OEA, que como ustedes saben es un mecanismo de seguimiento justamente a las políticas contra la violencia en la región de América Latina. En cuarto lugar, la continuidad en el procedimiento frente al acoso político. Estamos hablando de sancionar a la persona agresora en la entidad o en la institución a la que pertenezca, es decir, da la posibilidad de que haya una sanción administrativa para esto. Muchas veces se dice, bueno, si te pasó esto, denúncialo, pues, ¿no?, en la fiscalía o a nivel penal. Y hay un delito de acoso ciertamente, pero debemos garantizar que los procesos no siempre queden solamente sujetos a lo judicial, porque sabemos también es el proceso más largo, ¿no? Sí, el congresista Castro me pide una interrupción. Gracias, presidente. Solo ahí en el tema de la destitución o sanción administrativa, esta es una ley, de hecho debe estar de alguna manera alineada a la ley sobre derechos laborales. O sea, de hecho podría ser una causal de despido. Entonces ahí quizás podríamos mejorar un texto entendiendo que es considerar uno de los causales de despido el acoso o haber sido sancionado administrativamente por el tipo de acoso. De acuerdo, eso es justamente lo que se busca gradualmente y proporcionalmente de acuerdo a las sanciones establecidas en las instituciones, que eso pueda configurar una sanción oportuna y proporcional. La sanción a cargo del jurado en los procesos electorales y la intervención del Ministerio de la Mujer para documentar los casos si es que el agresor no tiene afiliación institucional. Y finalmente, la precisión en el establecimiento de las responsabilidades. Hay en el marco del Sistema Nacional de Violencia contra las Mujeres precisiones al Ministerio de Cultura, a los órganos del sistema electoral, a los gobiernos subnacionales y a los partidos políticos y organizaciones sociales, así como los medios de comunicación. Entonces, este último proyecto, que es el que actualiza la primera propuesta que presentamos, justamente hace nuevos cambios a las 3 leyes electorales que se han ido aprobando en estos últimos años y meses. El cambio a la nueva ley contra la violencia, o las modificaciones de la ley 3036-4, y las precisiones en los cambios a la ley de servicio civil y a la ley de código de ética en la función pública, así como el Código Penal y a la Ley de Organizaciones Políticas Presidenta. Con esto esperamos que podamos tener una ley que, acumulándose con los otros proyectos de ley que ya han referido mis colegas, nos pueda garantizar no solamente sanción, que es muchas veces lo más visible o con lo que más se exige frente a los casos de violencia, sino un mayor compromiso por parte de las instituciones al momento de atender estos casos y de prevenirlos, porque no queremos simplemente sancionar a todo el mundo en una situación de acoso. Lo que queremos es realmente que estos casos puedan ir disminuyendo y que tengamos la tranquilidad de que mujeres y varones participamos por igual en la
vida política de nuestro país, porque finalmente eso es lo que debe garantizar que tengamos una mejor democracia. Gracias. Sí, se agradece la presentación de la congresista Wilca, importante las precisiones además señaladas. También tenemos la presencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en este caso la señora Grecia Elena Rojas Ortiz, de la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, quien también va a vertir la opinión respecto a las iniciativas de ley. Tiene la palabra entonces Grecia. Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras presidentas tanto de la Comisión de Justicia como de la Mujer. El día de hoy nos han solicitado presentar la opinión vertida, la opinión institucional vertida en el proyecto de ley 763 y en el proyecto de ley 3031. Si me permiten, podría hacer un resumen rápido, ya que las opiniones tienen también precisiones muy específicas, digamos, del texto que se da opinión, ¿no? En un primero, empezando por el más antiguo, quisiera resaltar que en la opinión que vertimos en su oportunidad, señalamos, por ejemplo, con respecto al procedimiento de denuncia de acoso político, este es en el proyecto de ley 673, que en el cual se proponía que el Ministerio de la Mujer sea el órgano o el ente que recibiera las denuncias e hiciera a llevar a cabo investigaciones sumarias. Nosotras advertimos en su momento que debido a la Ley Orgánica de Organización y Funciones del Ministerio, esta facultad no sería imposible asumirla, ¿no? Tratando con ello de clarificar un poco más cuál podría ser el procedimiento de denuncia en los casos de acoso político. Si bien es cierto, contamos con servicios especializados para la asistencia jurídica y defensa pública, podríamos asumir esta función que es parte de nuestra ley orgánica y brindar asistencia en estas dos líneas a todos los casos de acoso político que se denunciaran. En esa misma línea, en esa oportunidad, con respecto a las responsabilidades que trabaja el proyecto de ley 673, señalamos que ratificamos, digamos, nuevamente la imposibilidad de recibir las denuncias sobre acoso político. Sin embargo, consideramos y proponíamos que respecto al registro de casos previsto en el artículo 7 sobre responsabilidades, debería ser incluida dentro de las responsabilidades que tiene el Ministerio Público, que debe de tener un registro de víctimas y agresores, ¿no? En esa oportunidad, digamos, esa línea de opinión fue vertida en el proyecto 673. Finalmente, incluimos que consideramos pertinente tener un tipo penal autónomo para el tipo de violencia que desarrolla el proyecto de ley 673. Con respecto al proyecto de ley 3131-2007, Congreso de la República, aquí también, si me permiten, hago un breve resumen. Básicamente, las opiniones generales son que el concepto de violencia contra las mujeres, vertido en el artículo 2 de este proyecto de ley, debería ser ajustada a la definición que existe sobre violencia contra las mujeres en la vida política y que es desarrollada en el artículo 3 de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Si me permiten, el texto define la violencia política contra las mujeres en la vida política como cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política
contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Otro de los puntos que también señalamos era la necesidad de revisar el proyecto de ley de modo tal que no hubiera con relación a los avances normativos que a la fecha se tenía. Por ejemplo, el artículo 11 señala la creación del Observatorio Nacional de la Violencia Política contra las Mujeres. Ahí nosotras indicamos que es importante que la propuesta esté en concordancia con el artículo 43 de la Ley 3364, que indica o que señala que que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a su cargo el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, y que tiene el objetivo este observatorio, el estudio de todas las modalidades de violencia basadas en género, lo que incluye obviamente el acoso político. Entonces, este observatorio ha sido ya instalado formalmente y está produciendo información con el objetivo, cumpliendo el objetivo con el cual fue creado. En esa misma línea, en cuanto al procedimiento, lo que nosotras señalamos en su momento es que se debería señalar que la propuesta menciona hay un vacío legal con respecto a la entidad a la cual debería de presentarle denuncia, ya sea está definida en el ámbito administrativo o penal. Y finalmente quisiera señalar que hay dos puntos que también podría crear superposición de funciones. Con respecto, por ejemplo, a la Comisión de Alto Nivel de Lucha contra la Violencia Política hacia las Mujeres, y con respecto a declarar, esto es aparte, pero es declarar un día especial para la lucha contra la violencia política hacia las mujeres. Entre el primero era señalarles que ya existe una comisión de alto nivel contra la violencia de género, que es parte de la estructura que establece la política, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, y esta es la encargada, y como lo señalé hace un momento, es la encargada de ver todos los temas de violencia contra las mujeres, la violencia de género, incluida el acoso político. En esa última también mencionarles que hay una propuesta de crear o de designar el 15 de febrero como el Día Nacional contra la Lucha de Violencia hacia la Mujer, violencia política hacia la mujer. Creo que es importante ahí señalar, y lo señalamos también en el proyecto, en la opinión vertida, es que el 25 de noviembre es un día internacional reconocido hace ya muchos años dentro de la agenda no solamente internacional y nacional, que sirve precisamente para evidenciar, reflexionar y trabajar el tema de la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones y en todas sus modalidades. Creo que esa es una fecha ya que está asentada de manera no solamente como responsabilidad dentro de las autoridades y la estructura del Estado, sino también creo que está asentada en el mundo simbólico de la ciudadanía. El 25 de noviembre es ahora de fácil reconocimiento como un día para reflexionar en torno a los pasos que debemos llevar adelante con respecto hacia la violencia que sufrimos las mujeres en nuestro país. Creo, señora Presidenta, que es el cuanto podría compartir. Los informes están dentro de los expedientes. Si algún congresista o alguna congresista deseara detallar al respecto, podría solicitarlo a nosotras o a las respectivas comisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora Grecia Rojas por los alcances, las opiniones que han vertido los sectores, ya sea de manera escrita y en una reunión de trabajo, además impulsada por la Comisión de la Mujer y Comisión de Justicia, en realidad son importantes para justamente arribar a un dictamen de lo más claro, nutrido y acorde a la legislación vigente. En ese sentido, le agradecemos la presentación y el alcance de opinión de este sector
del Ministerio de la Mujer. Ahora vamos a dar pase también a la Red Nacional de Mujeres Autoridades, la RENAMA, en representación de la señora Elizabeth Díaz Villalobos, quienes además han sido parte de construcción de la propuesta del proyecto de ley 673, así como del proyecto de ley 3903. Y seguidamente a la señora Lisbeth Guillén Chávez del movimiento Manuela Ramos para vertir también las opiniones respecto, en realidad, a socializar el trabajo que han venido haciendo respecto a este tema, más que opinión, porque son las actoras impulsoras en gran medida de estas iniciativas que ha sido efectiva por la bancada del Nuevo Perú y la congresista Wilka también. Tiene la palabra, señora Elizabeth. Muchísimas gracias, congresista Tania Tariona, congresista Indira Wilka, congresista de Belaunde, bueno, no sé si habrá más, Ministerio de la Mujer y a todos los presentes, muy buenos días. Nosotros agradecerle la invitación para estar el día de hoy acá. Para nosotros sí es importante este proyecto de ley congresista porque lo venimos trabajando aproximadamente hace más de 10 años. La primera propuesta fue la 1903 en el anterior Congreso, que tuvo una aprobación unánime y lamentablemente no se pudo ver en el Pleno y se terminó esa legislatura y bueno, ahora estamos con otras nuevas propuestas. Lo que queremos nosotros como Red Nacional de Mujeres Autoridades, que nos hemos venido formando desde el año 2008 en un encuentro nacional con más de 100 mujeres autoridades de diferentes redes regionales, se forma esta red nacional que es RENAMA, justamente para fortalecer el liderazgo político de las mujeres. A nivel nacional, las mujeres regidoras, distritales, provinciales, consejeras, tenemos que de alguna manera ir, como se dice, trabajando en nuestra gestión en una forma muy no muy democrática, y es por eso que en estos encuentros que nosotros hemos estado llevando a cabo desde el año 2008 hasta la actualidad, en los diferentes encuentros no ha habido ni uno solo donde ninguna mujer autoridad haya sido acosada, hostigada, ya sea como candidata y ya sea como autoridad electa. Hemos visitado las diferentes regiones del país, de nuestro Perú. Ahí están, ustedes pueden evidenciar, tenemos nosotros las fotos donde hemos estado con ellas y en todos los encuentros y en todos los eventos que nosotros hemos concurrido, hemos tenido las declaraciones de las diferentes mujeres autoridades donde son acosadas políticamente, porque ese fue el término ya en que el que se visibilizó en estos encuentros del acoso político para poder trabajar ellas como autoridades, ¿no? Tenemos regidoras, por ejemplo, de Cusco, donde le dijeron que estaba con el alcalde, inclusive la esposa le hizo que se haga un ADN para ver si el padre de su hijo era su esposo, de otras diferentes provincias y distritos como Ayacucho, Apurímac, donde las mujeres, decía, ¿qué hacen las mujeres acá? Que se vayan a su casa, aquí no tienen nada que hacer, que tienen con la justa 5º año de secundaria. El alcalde también tenía 5º año de secundaria, pero como la regidora era mujer y tenía 5º año de secundaria, pues no podía seguir participando como mujer autoridad y su opinión no valía absolutamente nada. Entonces, el hecho nosotras de ser mujeres autoridades, de querer estar en estos espacios de toma de decisiones, estos actos de hostigamiento, estas manifestaciones de violencia hacia nosotros menoscaban nuestra participación política. Y es muy importante que el Congreso de la República en esta oportunidad pueda aprobar este proyecto de ley, que sería ya el tercer proyecto de ley que se presenta ante el Congreso de la República para poder tener esa participación política en mejores condiciones. Nosotras las mujeres del Perú tenemos derecho a participar en política libre de hostigamientos, libres de violencia. Queremos, todas las mujeres, como presidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades,
solicito y demando al Congreso de la República que se apruebe este proyecto de ley. Estamos esperando este gesto político por parte de nuestras autoridades, que son ustedes los congresistas del país, que son los que regulan las normas, los que regulan la ley, y estamos viendo que cada vez las mujeres participamos menos y justamente esa disminución de la participación política es este acoso político que venimos sufriendo las mujeres. Y no solamente por nuestros pares autoridades, sino también a veces hasta por los medios de comunicación y hasta por la misma sociedad civil. Los he escuchado hace un momento que están hablando hasta de los cómicos ambulantes, cómo nos tratan, cómo nos maltratan, y cuando somos autoridades todavía aún más, porque se meten hasta en la vida privada de nosotros, que no tiene nada que ver con la vida pública, y sin embargo eso hace que la familia también inclusive nos digan, ¿qué hacen ustedes participando en política? ¿Qué haces estando ahí? Mira cómo te sacan a la luz, como se dice, tu vida privada, ¿no? Necesitamos algo que nos proteja para que las mujeres podamos estar en estos espacios de decisión. Las redes nacionales de las mujeres autoridades, estamos a la expectativa de la decisión del Congreso de la República. Esperemos que este 8 de marzo podamos celebrar que en el país las mujeres también tenemos derecho a la democracia. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, señora Elizabeth. Seguidamente damos la palabra a la señora Lisbeth Guillén. Buenas tardes. Muchas gracias, congresista Pariona, congresista Indira Wilca, congresista de Belaunde. Muchas gracias por esta oportunidad. Hablo en nombre de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso, que impulsamos en conjunto el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos, la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú, la RENAMA. El tema de acoso político es un tema que se ha ido dando a lo largo de los años, no es nuevo, es recientemente que es nombrado así, pero las mujeres que ejercen cargos, que ejercen liderazgos, van juntamente a las funciones que desempeñan y a la gestión que realizan, viven una serie de situaciones que en muchos casos las desalienta, las aleja o también se enmascaran en situaciones de vacancia o en situaciones de revocatoria. Entonces, en nuestras instituciones levantamos esta campaña. Las mujeres autoridades, las mujeres lideresas ya tienen incorporado, ya tienen en su discurso también incorporada esta modalidad de violencia que viven en su quehacer político. Y por eso es que respaldamos y también hemos alcanzado al despacho de la congresista Indira Wilca insumos y argumentos para nutrir las iniciativas que ella ha tenido a bien de finalmente canalizar ante la bancada y ante el Congreso de la República. Y por eso es que esperamos que en el próximo pleno temático, que es el 7 de marzo, se pueda finalmente abordar esta ley tan importante para las mujeres. Son mujeres autoridades, más de 3.500 mujeres que ejercen cargos luego de las elecciones del 2018 en los dos niveles de gobierno, nacional, regional y local. Son mujeres lideresas, son mujeres de partidos políticos, mujeres que ejercen liderazgos en organizaciones sociales, en sindicatos, en gremios, jóvenes, estudiantes universitarias que también ejercen liderazgos en los centros federados universitarios, en las diferentes instancias de representación. Entonces, es una ley que busca, es un proyecto que busca dar cobertura a todos estos diferentes colectivos y garantizar su participación política, ¿no? Abordamos entonces el acoso sí como una modalidad de violencia, pero también como una barrera para la participación política de las mujeres. Participación política que ya ha sido identificada que todavía estamos en subrepresentación. El acoso político es una barrera, como lo ha señalado también las Naciones Unidas. Está el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 5.5, que marca también una meta para Perú para avanzar en igualar, digamos, la representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Entonces, por todos estos argumentos y porque también, como ya se ha señalado,
tenemos ya en nuestro Plan Nacional contra la Violencia de Género una reconocida como una modalidad de violencia, el acoso político, es que esperamos que finalmente tengan a bien la representación parlamentaria de avanzar en la decisión y tener finalmente una ley frente al acoso político con esa nomenclatura que ya las mujeres, también las mujeres y los diferentes colectivos lo consideran así, ¿no? Como acoso político para el caso de Perú. Y termino señalando que nuestro objetivo es poder revertir esta pirámide del poder, ¿no? Esta pirámide del poder que expresa lo que es la subrepresentación de las mujeres en los espacios de decisión y de toma de decisiones políticas. Muchas gracias. Agradecemos a las invitadas, en este caso de sociedad civil, pero también al Ministerio de la Mujer y a los congresistas asistentes a esta sesión desde la Comisión de la Mujer. Lo que anunciamos es que el lunes 18 de febrero tendremos la sesión conjunta de ambas comisiones a las 10 de la mañana aquí en la misma sala, por lo que exhortamos comunicar a los congresistas miembros titulares. Entiendo que hay varios de los equipos técnicos de los despachos. Esto porque tenemos un compromiso desde ambas comisiones en marco del pleno del 7 de marzo, llegar con dictámenes trabajados, consensuados y aprobados. Y uno de los proyectos de ley que creemos que sería nuevo dentro de la legislación peruana, pero que además data de hace 15 años y habiendo propuestas de dos bancadas políticas y opiniones favorables de los sectores, creemos que este sería uno de los proyectos a las que quisiéramos arribar con un dictamen, ojalá aprobado por unanimidad. Eso es, digamos, una expectativa alta que tenemos. Entonces, dicho eso, desde la Comisión de la Mujer daríamos por concluido la sesión, no sin antes darle la palabra a Indira Wilca, que en esta ocasión está asumiendo la presidencia, pero que además ha trabajado en conjunto con sociedad civil y la bancada de Nuevo Perú esta iniciativa de ley. Gracias, presidenta. De todas maneras, para ratificar el compromiso de ambas comisiones con las sesiones que tengan que darse antes del Pleno Mujer para tener listos los dictámenes de los diversos proyectos que queremos que se aprueben. Creo que está de más decir que el Parlamento tiene todavía una deuda con las mujeres de nuestro país para garantizar que tengamos una agenda, ojalá cada vez más de consenso, que nos permita hacer frente no solamente a la violencia, sino a la falta del cumplimiento de derechos efectivos. Entonces, ojalá que podamos llegar en esas sesiones a aprobar los dictámenes que ya se han ido presentando. Entonces, les agradecemos a los señores y señoras invitadas, en este caso señoras invitadas, y también a los señores y señoras congresistas por su asistencia y participación. De nuestro lado, como Comisión de Justicia, levantamos esta sesión. No sin antes remarcar que el presidente del Congreso ha señalado que si bien estamos en semana de representación del 18 al 22, las comisiones pueden seguir sesionando. Por lo tanto, no habría motivo por semana de representación. Y la hora, ¿no? Solo un pedido para que quede en nuestras actas. Son las 12:28 horas, el momento en el que levantamos la sesión. Congresista de Belaúnde, antes de cerrar finalmente. Rápidamente, para que siga siendo las 12:28 cuando se levante la sesión. Hacer un exhorto a las bancadas. Si los titulares no pueden estar presentes porque se les complica por la semana de representación, que vengan los accesitarios. Es una coordinación mínima, pero absolutamente necesaria, porque necesitamos llegar al Pleno Mujer con esos importantes proyectos aprobados. Gracias, presidenta. Suscribimos lo dicho por el congresista Alberto de Belaúnde, que los accesitarios también puedan estar en caso los titulares no puedan el día lunes 18. Igualmente, siendo las 12:29, levantamos la sesión para fines del acta de la Comisión de la Mujer.